El oficio de escribir, de Abelardo Castillo. ¿Por qué se escribe? La literatura, por lo poco que sé de ella, nace quizá de una fuerte tendencia a la incomunicación o a la mala comunicación. Un escritor de ficciones es alguien que en la vida cotidiana muy raramente puede comunicar lo que siente, sus miedos, sus admiraciones, sus pasiones, su amor. Es algo así como esa mirada de sorpresa ante lo real de la que hablaban los griegos, la que al filósofo le permite reflexionar y al escritor escribir. El único lugar donde un hombre que escribe se comunica es en sus libros, y son sus personajes quienes hablan por él. Los escritores, en general, son grandes tímidos, tal vez porque saben que los sentimientos más profundos solo pueden manifestarse con palabras triviales. ¿De qué modo decir te quiero? ¿O estoy desesperado? ¿O tengo miedo? ¿O la belleza me conmueve? No hay más palabras que esas, pero uno no puede andar pronunciándolas en voz alta. Recuerdo una serie de televisión inglesa sobre la vida de Shakespeare, en la que hay una escena memorable. Se sabe que Shakespeare tuvo un gran amor, la famosa dama morena de los sonetos. En esa escena, ella le pide que por favor le diga palabras hermosas, como las que escribe en sus dramas, y no que meramente quiera arrastrarla a la cama. Shakespeare, que ha escrito los diálogos de Romeo, debe recurrir a uno de sus actores para que le explique cómo se habla con las mujeres reales. Al ver esa obra, yo pensé, Shakespeare debió de haber sido así realmente. Las bambalinas del escritor. No hay escritor que en los días inmodestos de sus primeros versos no imagine la edición de sus obras completas. Vasta colección en papel Biblia que lo salvará de la muerte y el olvido. También suele prever su biografía, poblada de mujeres, escándalos, críticos estúpidos y anécdotas wildianas. Uno tiene 20 años y no lo desanima el hecho de que, para que sucedan estas cosas, deba todavía vivir, escribir y sobre todo morirse. Cuando se llega a mi edad, ciertas fantasías empiezan a materializarse, pero resultan muy inferiores a su original platónico. Un autor que ha publicado 3 novelas, algunas obras de teatro, unos 50 cuentos, un centenar de notas y pequeños ensayos, debería poder referirse a su oficio sin parecer apresurado o megalómano. Pero exactamente en este punto empieza mi problema. Hoy tengo tan poca certeza sobre la literatura como cuando era adolescente. No sé nada acerca de qué es, ni por qué se hace, ni cómo se hace un poema, una novela o una obra de teatro. Cuando quiero impresionarme a mí mismo, simulo poseer una teoría sobre el cuento. Es la misma que inventó Poe, que repitieron Quiroga y Maupassant, que puso en práctica Chekhov, una especie de decálogo personal, que puede enunciarse así. Si usted imagina que 200 páginas son un trabajo literario más serio que 10, nunca escribirá un buen cuento, ni siquiera uno malo, quizá tampoco una novela. Si empieza a escribir sin saber a dónde va, tal vez tenga suerte y consiga vender eso como literatura de vanguardia. Si sabe a dónde va, el día menos pensado escribirá un cuento. Si ve que un señor se cae en la calle y se pregunta qué hará cuando se levante, puede que usted sea novelista o incluso filósofo. Un cuentista solo piensa, ¿por qué se cayó? Si cree que el célebre texto de Monterroso sobre el dinosaurio es un cuento, usted debe leer la crítica a Nathaniel Hawthorne de Poe o, en su defecto, la filosofía de la composición,
en lo referido a la brevedad indebida, y si en vez de dinosaurio su memoria se empecina en leer cuando se despertó el unicornio todavía estaba allí, usted habrá mejorado mucho la imagen de Monterroso y, aunque nunca escriba un cuento, tal vez tenga condiciones para el haiku. Si tiene tendencia a escribir cristal en vez de vidrio, rostro en vez de cara, ascender en vez de subir, o utiliza expresiones como bingo, pantaletas, carrusel, dese una vueltita por el mundo real. Una palabra innecesaria puede estropear un buen cuento. Una página innecesaria estropea un buen lector. Si un cuento ajeno le gusta mucho, escríbalo otra vez usted mismo. Existen ejemplos ilustres. Si, por último, ha reparado en que el anterior decálogo solo tiene 8 o 9 preceptos, dedíquese con entusiasmo a la crítica literaria. Desideratum. He oído por ahí que el problema central de la literatura es el lenguaje. Me parece muy bien. Hesíodo y Homero opinaban lo mismo, solo que la idea les resultaba arcaica. También he oído que el desideratum de la ficción no es contar sino imaginar. También me parece correcto, con una pequeña objeción. Si no conseguimos contar lo que imaginamos, es probable que nuestras historias carezcan de una difusión adecuada. Tengo la fuerte sospecha de que Cervantes sería un escritor más bien secreto si se hubiera limitado a soñar o imaginar el Quijote. La ética de la forma. En 40 años de literatura aprendí 2 o 3 cosas más, pero, por decirlo así, son de orden moral. Por ejemplo, corregir encarnizadamente un texto no es una tarea retórica o estilística, es un trabajo espiritual. Paul Valéry ya habló de la ética de la forma. Corregir es una empresa espiritual de rectificación de uno mismo. Hay palabras y palabras. Borges, una noche de 1983, me contó que detestaba Hombre de la esquina rosada, porque en ese cuento había escrito la palabra cuchillón. Géneros. No creo en los géneros literarios. Creo, sin embargo, que el cuento es una forma estética nada casual, y sospecho que no cualquier escritor es cuentista. Se puede ser un gran poeta y no saber escribir un soneto, como le pasaba con frecuencia a Neruda, y también se puede ser un gran escritor en prosa sin haber escrito jamás un buen cuento. La inversa, en cambio, no se cumple. Un hombre que escribe grandes sonetos es necesariamente un gran poeta. Petrarca o Garcilaso, digamos, o Miguel Hernández. Un hombre que escribe grandes cuentos es fatalmente un gran escritor. Poe, Chekhov, Borges, Cheever, Akutagawa, Cortázar. No tengo opiniones sobre literatura. Heine decía que las catedrales fueron hechas porque los hombres que las construyeron no tenían opiniones, sino convicciones. Seguramente no construiré nunca una catedral, pero al menos tengo una convicción. Un buen cuento es una historia contada de la única manera posible. Lugar del escritor. Me preguntan, ¿cuál es el lugar del escritor en el mundo actual? La pregunta sería más fácil de responder y la respuesta más desalentadora si nos preguntáramos por el lugar del arte en general. Si lugar significa influencia o importancia práctica, el arte no ocupa ningún lugar. En los años 60 o hasta los años 70, podía hablarse de la misión del escritor, de su destino, de su compromiso histórico. Se hablaba de la literatura como arma, como modo del conocimiento, como una especie de artefacto estético, en suma, destinado, aunque fuese a largo plazo,
a influir sobre la gente o a cambiar el mundo. No importa que estas ideas fueran falsas, incluso estúpidas. Importa que permitían escribir y, sobre todo, que podían pensarse. Creo que ningún escritor se pregunta hoy para qué sirve la literatura, por miedo a la respuesta. Siendo escritor, no puedo reflexionar sobre la literatura en general sin reflexionar sobre mi literatura en particular. Y a nadie le gusta descubrir que lo que hace carece de importancia. Hacer poemas, hacer novelas, siempre fue un oficio secretamente vergonzante. El escritor tradicional resolvía el problema imaginando que, por lo menos, era un ser necesario, una suerte de trabajador marginal o de filósofo marginal, pero a fin de cuentas, necesario. Hoy sospecha que esta coartada es falsa y, con simulada humildad, se vuelve pragmático, se ve a sí mismo como un mero objeto de la economía de mercado. Un libro es algo que se vende, por lo tanto, su autor es un productor de bienes de consumo. La finalidad de una novela no es perdurar ni testimoniar el mundo, ni siquiera ser leída. La finalidad de una novela es ser vendida. Los editores y los suplementos culturales nos acostumbraron a ese modo de pensar. No hay listas de mejores libros, hay listas de libros más vendidos. El problema es que esta coartada también es falsa, al menos si se es argentino. En un país donde los libros de ficción, no hablemos de la poesía, no venden más de 2 o 3 mil ejemplares, y esto cuando son un acontecimiento, es difícil, siendo escritor, sentir que se ocupa algún lugar. ¿Quién tiene la culpa de esto? Confieso que no sé, y confieso que el problema no me importa demasiado. Estamos atravesando por lo que yo llamaría una crisis universal del sentido. La religión, la ciencia, el arte ya no dan respuestas a nadie. El final de la historia, el fin de las ideologías, la muerte de las utopías, quieren decir sencillamente que no le vemos un sentido al mundo. La pregunta, entonces, sería, ¿qué sentido tiene la literatura en un mundo sin sentido? No hay más que dos respuestas. La primera, ningún sentido. La segunda es precisamente la que hoy no parece estar de moda. El sentido de la literatura es imaginarle un sentido al mundo y, por lo tanto, al escritor que la escribe. En esto, el escritor de los 90 me parece idéntico al de los 60, al de los 30, al del siglo XXI. Empecé diciendo que el arte no ocupa ningún lugar. Esa también me parece una buena respuesta. Una respuesta metafórica y, por lo tanto, literaria. Todos sabemos que utopía significa precisamente eso, no lugar, ningún lugar. Un escritor no es solo un señor que publica libros y firma contratos y aparece en televisión. Un escritor es, tal vez, un hombre que establece su lugar en la utopía. Revelaciones a la hora de la siesta. Rodolfo Constantín, mi profesor de castellano del secundario, nos hablaba una tarde de la lengua española, del idioma. Decía que la lengua es una cosa viva, un organismo espiritual que se va formando históricamente con el habla de todo un pueblo. No es el diccionario o un centón académico. Esa tarde remota de San Pedro aprendí casi todo lo que sé de las palabras. Sentía nuestro idioma no como un canon petrificado para estudiar o como una gramática rigurosa para recordar o repetir, sino como un ser espiritual que va haciendo la gente desde lo afectivo,
desde lo inconsciente, desde lo entrañable. Sentí, por acá pasa el misterio de la poesía. Moralidades de entrecasa. Un gran talento es, en el fondo, una numerosa inutilidad para casi todo lo demás. Cuando estás convencido de que lo que haces es lo único que sabes hacer, no necesitas demostrar nada a nadie y te vas volviendo más razonablemente humilde. El tiempo y la energía que nos llevan las grandes posturas se puede usar para entender mejor lo poco que podremos entender del mundo antes de morirnos. También aprendí, hace muchos años, a tener respeto por ciertas ideas ajenas que detesto, lo que no significa carecer de convicciones profundas o cambiar de opinión a cada momento. Mis convicciones valdrán mucho más si resisten la confrontación con lo que desprecio, y si no la resisten, ¿qué clase de convicciones eran? Psicoanálisis poético. La literatura es, entre muchas otras cosas, una especie de autoanálisis inconsciente. Tal vez yo no pueda saber cómo soy, ni pueda explicarlo, pero en mis libros, mis personajes son quienes me dicen cómo soy, sobre todo cuando actúan de una manera en que yo no actuaría. Están, de algún modo, denunciándome. Dicho sea de paso, Pablo Neruda lo expresó mucho mejor. Si me preguntan qué es mi poesía, debo decirles, no sé. Pero si le preguntan a mi poesía, ella les dirá quién soy yo. Libros y biblioteca. En mi adolescencia no quería ser escritor. Escribía, sí, sobre todo poemas, pero planeaba estudiar física y filosofía. Física para comprender la estructura matemática del universo. Filosofía para saber qué es el hombre. Era una estupidez candorosa, de acuerdo, pero a los 17 años, ¿por qué no ser candorosos y estúpidos? Muchos escritores afirman haber sabido desde la niñez que su destino era literario. Mi relación con la literatura nunca fue así, e incluso hoy no es así. Para mí, la literatura no es lo que yo escribo. Escribir sigue siendo mi fiesta secreta. La literatura es eso que está ahí, en la biblioteca, los libros que he leído y los que me adeudo leer. León Tolstoy o Thomas Mann, Cervantes, los grandes escritores argentinos, los griegos, Dante. Eso es la literatura. En mi casa no están mis libros en la biblioteca, ni hace ninguna falta que estén. Si están en la biblioteca de otros, bueno, mejor para mí o peor para ellos. Pero en la mía, ¿para qué? Borges decía no tener sus propios libros en la biblioteca, porque quería tener una buena biblioteca. No era solo una broma. Un escritor es alguien que toma muy en serio la literatura, pero no se toma en serio a sí mismo. Poesía y prosa. Desconfío de los escritores que no empezaron haciendo versos. Leopoldo Marechal solía recordar que, para Aristóteles, todos los géneros de la literatura son géneros de la poesía, y Ray Bradbury aconseja leer todos los días un poema antes de ponerse a escribir un cuento o una novela. Todo escritor verdadero es esencialmente un poeta. Ser poeta no significa escribir en verso, ni el puro acto mecánico de versificar garantiza la poesía. Cuando uno dice poeta, piensa en Góngora, en Machado, en Lorca, en Neruda, en Vallejo. Son, digamos, poetas en estado puro. Pero hay otro tipo de escritor que llega a los versos a través de la prosa, como Borges, como Quevedo, incluso como Poe. Y hay todavía un tercer tipo, el gran prosista, que no puede escribir versos,
aunque seguramente empezó haciéndolo en su adolescencia. William Faulkner le confesaba a Jean Steen: soy un poeta malogrado. Quizá todo novelista quiere escribir primero poesía y descubre que no puede, y entonces intenta escribir cuentos, que es la forma más exigente después de la poesía, y, al fracasar, solo entonces se dedica a escribir novelas. La poesía no es una manera de escribir, es más bien un modo de vivir, de percibir el mundo. Literatura y felicidad. La literatura está cargada de fatalidad y de tristeza. ¿Por qué? La vida no es siempre fea. Lo que pasa es que, en el fondo, la literatura es un conjuro contra la infelicidad y la desdicha. La gente quiere ser feliz, pero la felicidad no hay que escribirla, hay que vivirla, o por lo menos intentar vivirla. En la literatura se pone el deseo, la nostalgia, la ausencia, lo que se ha perdido o no se quiere perder. Por eso es tan difícil escribir una buena historia feliz. La historia de amor más hermosa que se ha escrito es Romeo y Julieta, pero es una catástrofe. Ella tiene 14 años y él 18 y terminan suicidándose. Qué linda historia de amor. Uno confunde la felicidad con las felicidades, con ciertos momentos transitorios de dicha o alegría. La felicidad absoluta no existe y se escribe justamente porque la felicidad no existe. Existen pequeños instantes de felicidad o alegrías fugaces que, si se consigue perfeccionarlos en la memoria, pueden ayudar a vivir durante muchísimos años. La literatura también es un intento de eternizar esos momentos. Nietzsche y yo. No confío en esos autores a los que se les nota que se han propuesto escribir un libro, decía Nietzsche. Yo tampoco. Desde hoy, decía, solo leeré a aquellos cuyas ideas se hayan convertido inopinadamente en un libro. Creo que yo también.